Bien, vamos a continuar ahora con la segunda clase del curso. En la anterior clase terminamos en la segunda parte hablando del fundamento de lo que es la medicina tradicional china y fundamentalmente todo este contexto de la cultura, del arte y de la medicina de la tradición oriental china está basada fundamentalmente en el criterio y el concepto del Tao. Y hablar del concepto del Tao necesariamente y por extensión, como lo hemos visto en la clase pasada, inevitablemente se desarrolla el tema del yin y el yang. Entonces, si lo simplificamos de esta manera, como bien lo dice Lao Tse, existe una sola fuerza. Esta sola fuerza se bipolariza en dos, dando como consecuencia el yin y el yang que hemos estudiado algunos aspectos en la clase pasada. Del momento y hora de que Lao Tse habla de una fuerza que se bipolariza y les pone un nombre y unas categorías y unas características propias a cómo se manifiesta el yin y cómo se manifiesta el yang, la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿cómo es esa fuerza? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué características tiene esta fuerza? ¿Cuál es esa fuerza que involucra el yin y el yang? ¿Cuál es esa fuerza que viene del origen de ese uno primigenio? ¿Cómo se llama esa fuerza? ¿Cómo funciona esa fuerza? ¿Cómo se manifiesta en el mundo manifestado? ¿Y cómo serían, en todo caso, sus formas, su percepción en el mundo de lo invisible, en el mundo de lo intangible? Entonces, lo que viene a continuación, la respuesta que viene a continuación, partiendo del hecho de una fuerza que se bipolariza en el yin y el yang, habría que estudiar ya el fenómeno de esa fuerza, la naturaleza de esa fuerza y su comportamiento. Esa fuerza, en la tradición oriental, se le conoce como el chi. El chi es el nombre que se le da a la expresión de esa fuerza que proviene de ese uno y que se bipolariza en el yin y el yang y da como consecuencia todo lo demás y todo lo que existe. O sea, desde ese punto de vista, si el chi proviene de ese principio y de esa fuerza primigenia, todo lo que a partir de allí, a través de las diversas transformaciones y mutaciones del yin y el yang puede hacer hacia el infinito, a partir de ahí todo lo que existe, toda la manifestación del universo, toda la creación propiamente dicha, está sostenida, está mantenida, está fundamentada en esa fuerza que se llama el chi. Eso es lo que vamos a comenzar a estudiar ahora. Hemos visto que el concepto fundamental de la medicina tradicional china está basado en el Tao, que el Tao se expresa en dos manifestaciones, una yin y una yang. Las características, algunas de ellas las hemos visto en la clase pasada. Ahora lo que vamos a hacer y comenzar es el estudio de esa fuerza, de la fuerza que emana de ese principio y que se manifiesta como yin y yang. Esa fuerza es el chi. Y para ello voy a hacer una reseña, porque la clase propiamente dicha que vamos a hacer ahora se llama sustancias vitales. Ya en relación al ser humano, el ser humano funciona en relación a 5 sustancias. 5 sustancias que van desde lo más inmaterial, desde lo más intangible de la forma de expresión de una energía, hasta lo más concreto, lo más basal que tiene una estructura del cuerpo humano. Esta proyección, o en todo caso esta visión, que se habla de una fuerza llamada chi, que va en una gradiente desde lo más inmaterial hasta lo más material, en el ser humano se llaman sustancias vitales. Como su nombre lo dice, son sustancias creadas a partir de esa fuerza, de ese chi, que van a permitir la vida y la existencia de un individuo. Las sustancias vitales que vamos a estudiar en esta clase van a ser, y comenzando por el chi, que es la fuerza primigenia que da origen a todo, las 4 sustancias vitales que vamos a revisar en esta clase son, principiando por el chi, como el fundamento, la base y el origen de todo las sustancias que puedan generarse y desarrollarse en el ser humano. Y vamos a hacer el estudio del chi, del sui, que es la sangre,
de la esencia basal que está en relación a las energías hereditarias o cromosómicas y a los yin-yang, los líquidos orgánicos. Todas estas formas de sustancias vitales que hay en el ser humano para que pueda vivir el chi, la sangre, la esencia y los líquidos orgánicos, todo ello es chi. Todo ello será la sangre, los líquidos orgánicos, la esencia basal de un individuo. Todos existen y se dan gracias a que hay el chi. El chi, en todo caso, la sangre vendría a ser una forma concreta y material del chi. Los líquidos orgánicos, los humores, son una forma de esa energía, pero ya expresadas en un fluido y expresadas en un tejido, expresados en una forma. Entonces vamos a retomar las clases, la segunda clase, con el tema de las sustancias vitales, comenzando por supuesto con la base de todas ellas, que es el chi. Entonces, el chi, las diversas acepciones que tiene el chi, o como se le conoce, o como se le renombra en las diferentes culturas en el planeta, es, por ejemplo, el chi se le relaciona con la energía, con la fuerza material, con el éter, con la materia energía, con la fuerza vital, con la fuerza de la vida, con el poder vital, con el poder del movimiento, etc. Ahí donde se puede expresar de alguna manera una fuerza que pone en movimiento las funciones, que pone en movimiento y desarrollo algo que existe, eso es chi. Ante la ausencia de chi, cosa que es un despropósito decir la ausencia de chi, porque en todo hay chi, pero pongamos que no hubiera, entonces sencillamente no existe la vida, no existiría absolutamente nada. Quiero que veamos ahora este ideograma. Este ideograma representa esa fuerza. Esa fuerza que se basa inclusive en un concepto filosófico. Como veremos, este ideograma está dividido en dos partes muy delimitadas. Una parte superior que nos sugiere el bao, un vapor, un gas, lo intangible, lo inmaterial, y la figura de abajo, que está desglosada, como se darán cuenta, el ideograma completo está hacia el lado izquierdo, y se ha desglosado el ideograma en dos partes, una parte superior y una parte inferior, que están contenidas en el ideograma del lado izquierdo. La parte superior representa lo invisible, lo inmaterial, representa el bao, un gas, un vapor, todo lo que sugiere intangibilidad está representado en los trazos del ideograma de chi en la parte superior. Y en la parte inferior, todos esos trazos que ven en la parte inferior del lado derecho, todo eso significa lo material, lo concreto, lo crudo, lo que está sin cocinar, el arroz, o sea, todo lo que sugiere algo concreto, algo material, está representado en la segunda parte del ideograma, que es la parte de abajo. Las características que tiene esta fuerza, este chi, son la base de todos los fenómenos del universo, como estamos diciendo. No hay fenómenos en el universo, en todo el cosmos, conocido y desconocido, que no esté animado, habilitado y movido por esa fuerza llamada chi. Da continuidad entre las formas materiales y energías etéreas e inmateriales. O sea, da una continuidad entre lo que es intangible y lo que es tangible. O sea, es como veíamos en la clase pasada, en relación al agua, por ejemplo, el agua del mar ante el calor de la luz, del calor del sol, se evapora, asciende como vapor, se consolida en las nubes y baja como agua. O sea, es un continuo, ¿no? El mismo agua nos habla en sus diferentes estados de que siendo el agua, la misma agua, tiene estados líquido, sólido y gaseoso. Igual es el chi. El chi es una sola fuerza que está presente tanto en lo concreto como en lo inmaterial. Pero esa misma fuerza da continuidad entre las formas materiales y las formas, o en todo caso, a las energías etéreas e inmateriales. Los fenómenos en el universo es el resultado de la continua reunión y dispersión del chi. Eso es un proceso de enrarecimiento y dispersión extrema de esa energía llamada chi, y una condensación y agregación también extrema.
lo vemos de esta manera. El chi, cuando se expande, cuando se enrarece, cuando se dispersa, aparece la no forma, lo inmaterial. Cuando esas partículas inmateriales se reúnen y se condensan de manera extrema y se agregan de manera extrema, aparece la materia, aparece la forma. En otras palabras, el chi, cuando está disperso, cuando está expansivo, llega a ser inmaterial, pero cuando se reúne, se aglutina, llega a ser lo que conocemos como la expresión de lo concreto y de la materia. Por eso es que luz o energía y materia es un mismo continuo. No son dos aspectos distintos o diferentes o disociados el uno del otro. Es un mismo continuo. Energía y materia, como bien ya lo acepta la física moderna, son un mismo continuo y tienen la misma origen y el mismo comportamiento. Juan Nancy, por ejemplo, a propósito de lo que hemos visto 123 años antes de Cristo, escribió con respecto al Tao y esa fuerza llamada el Chi. Dijo: el Tao se originó desde el vacío y el vacío produjo el universo. El universo produjo el Chi. El que era claro y ligero subió hacia arriba y se volvió cielo, y el que era pesado y turbio se solidificó y se formó la tierra. Eso lo decía Juan Nancy 123 años antes. Y asimismo dice, por ejemplo, el chi produce el cuerpo humano como el agua cuando se vuelve hielo. Como el agua se congela en hielo, el chi se coagula para formar el cuerpo humano. Cuando el hielo se derrite, se hace agua. Cuando una persona muere, él o ella se convierten en espíritu otra vez. Esto se llama espíritu de la misma manera que el hielo derretido cambia su nombre por agua. Esa es la imagen filosófica de que habla del chi, ¿verdad? Y continúa además: cada nacimiento es una condensación y cada muerte una dispersión. El nacimiento no es una ganancia, la muerte no es una pérdida. Cuando se ha condensado, el chi se convierte en un ser viviente. Cuando se ha dispersado, es el substrato de mutaciones. De esa manera explica cómo es la naturaleza del chi, inclusive un concepto filosófico que alcanza la vida y la muerte. El concepto de vida y muerte se ven reflejados en estos enunciados que hablan desde la más alta antigüedad y hace muchísimo tiempo, milenios atrás. Entonces continuamos, luego de esta cita de este sabio, de este filósofo, agregando que el chi es la raíz del ser humano. O sea, así como es la raíz de todas las cosas, es la raíz del ser humano. El chi es una energía que se manifiesta simultáneamente en los niveles físico y espiritual. El chi es un estado constante de flujo y en varios estados de agregación. Cuando el chi se condensa, la energía se transforma y se acumula en forma física. O sea, si vemos la segunda parte, contiene toda una enseñanza con respecto a los fenómenos de la creación, porque dice, el chi es un estado constante de flujo de varios estados de agregación. Fluye y se va agregando, se va como conjuntando. Ahí agrega, cuando el chi se condensa, cuando el chi se aglutina, cuando el chi se conjunta, la energía se transforma y se acumula en una forma física, dando como consecuencia al ser humano conformado, al ser humano estructurado. El chi cambia su forma de acuerdo con su situación y función. O sea, el chi como es una fuerza, como es una energía, está en constante transformación, en constante proceso de transformación, de mutación, de transmutación, y va a cambiar permanentemente, va a generar cambios permanentes de forma, siempre y cuando esté de acuerdo con una situación determinada y la función determinada que va a cumplir esa fuerza en su manifiesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde ese punto de vista? El chi va a tomar
una forma, como dice acá, de acuerdo con su función. Entonces va a haber una forma, una expresión del chi dependiendo qué función va a cumplir. Y así tenemos que en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, que es además una fábrica de diversas transformaciones de energía que permanentemente se hacen mientras el ser humano está vivo, se generan una serie de chis, una serie de formas de energía. Y tenemos, por ejemplo, el chi o la energía que transforma y crean los órganos. Los órganos como el riñón, como el hígado, como el corazón, el vaso y los pulmones son transformadores de energía, y eso se conoce como el chi de los órganos. Es la energía que se transforma y se fluye a través de los meridianos de energía. Ese es el chi de los meridianos, es una energía que está en función del recorrido de los meridianos de energía. Está el chi nutritivo, que es producto de la energía del alimento y del aire que se respira. Cuando la energía del alimento se conjunta con la energía que captan los pulmones a través del aire que se respira, se genera una forma de energía o una forma de chi que se le conoce como el chi nutricio o nutritivo. Por lo que nos alimentamos y bajo los procesos de diversas entrañas internas, se transforma una energía que se convierte en el chi o la energía defensiva del organismo. También traemos con nosotros mismos, y esto gracias a la combinación de los pares de cromosomas provenientes de nuestros padres y de nuestros ancestros, se configura un chi o una forma de energía ancestral, que es con la cual todo ser humano nace. Y hay un chi fundamental, un chi esencial propio que caracteriza a cada individuo. Según su origen y su ubicación, se genera una forma de chi que va a permitir cumplir una función determinada, que puede ser dar funcionamiento a los órganos, dar nutrición al organismo, favorecer con sus defensas al organismo, y así sucesivamente se forman diferentes formas de energía que van a tener funciones distintas. Según su origen y su ubicación, el chi congénito está almacenado, por ejemplo, en los riñones. El chi congénito se refiere al ADN que heredamos de nuestros ancestros. El chi procedente del aire puro, originado en el pulmón, esa es otra forma de chi. El chi de los inmediatos de los alimentos, o sea, cada vez que yo como, el estómago y diversas funciones orgánicas transforman ese alimento en una forma de energía, de tal manera que para estar viva una persona tiene que nacer, respirar y alimentarse, y para poder nacer, respirar y alimentarse, necesita las energías ancestrales que permitan que nazca, las energías nutricias que le permitan su desarrollo en salud, y sus energías defensivas que puedan defenderlo de cualquier amenaza que pueda hacerle daño. Todas estas son formas de chi, formas de energía que se transforman a partir de ciertos procedimientos que se dan dentro del organismo y que iremos estudiando a lo largo del curso. Desde el punto de vista cosmológico, una parte del chi puro, ligero, es el cielo, y una parte del chi turbio y pesado es la tierra. Entre el cielo y la tierra se produce un intercambio de movimientos que genera la tercera fase, la vida, y con su desarrollo la vida humana. El chi existe entre esos dos estados, como fuerza celeste, como fuerza terrestre, y entre medio de ellos se desarrolla la vida, y entre esas vidas, la vida del ser humano. Hay dos estados del chi, y vamos a seguir insistiendo en este tema. Los dos estados, el estado inmaterial y el estado concreto, que va como una gradiente, pasando del inmaterial a lo material y del material a lo inmaterial. Y ahí se configuran dos formas de chi. El chi sin forma, o sea, el chi inmaterial, el chi intangible, que se le conoce también como energía funcional, es un chi que tiene un movimiento que tiene estas características. Es un movimiento rápido y de dentro hacia afuera, del centro hacia el exterior. Es como una fuerza centrífuga. Así se mueve esa forma de energía inmaterial. En el cuerpo representa la manifestación funcional fisiológica de los diferentes órganos del cuerpo. Cada órgano del cuerpo transforma determinadas energías que comienzan
a expandirse para ir a cumplir determinadas funciones en toda la estructura humana. Ese es el primer estado del chi. El segundo estado del chi es el chi con forma, el chi sustancial. Tiene un movimiento, a diferencia del otro, que rápido es un movimiento lento, que va más bien de afuera hacia el centro, hacia adentro. Tiende a concentrarse y a condensarse, haciéndose en esta concentración y en esta condensación, convirtiéndose, por ejemplo, en sangre, en líquidos, en ojos, en músculos, etc. Todo lo que configura los órganos y los tejidos de un ser humano se concretizan a partir de esa forma de chi que viene de la forma inmaterial y funcional hasta agregarse y consolidarse y generar un tejido, generar un órgano, generar una forma. Una vez que se ha condensado este chi, por ejemplo en sangre o bien en tejidos, se estudian estos ya como independientes, o ya puedo estudiar al hígado, al riñón, al corazón, una entraña, un brazo, un tejido, cualquiera que sea, ya indistintamente por separado en todas sus funciones, sabiendo que eso es una expresión del chi. No solamente es una expresión del chi, es una forma de chi, es el segundo aspecto del chi. Y nos solemos llegar a lo más esencial de las estructuras, como vamos a ver en su momento en el desarrollo del curso propiamente dicho. ¿Cómo se forma el chi? Esa es otra pregunta que habría que ir viendo. El chi del cuerpo humano, porque ahora lo que nos interesa es ver cómo funciona esta fuerza llamada chi en nuestro cuerpo, cómo funciona, cómo es que nos da cómo nos permite vivir y tener todas las funciones que se tienen, porque hay funciones fisiológicas, funciones biológicas, bioquímicas, psíquicas, todo eso es chi. Todos son distintas transformaciones de energía que permiten que haya un funcionalismo metabólico, bioquímico, como también que haya un pensamiento, que haya una emoción, haya un sentimiento. Todos esos son consecuencias de una de las formas de chi. Ahora, esta energía se forma, ¿no? El chi del cuerpo humano procede de 3 fuentes, ya refiriéndonos al chi en el ser humano, en su cuerpo, en su estructura. El chi del cuerpo humano se procede de 3 fuentes y recibe un nombre distinto de acuerdo a su procedencia. En principio, la primera fuente de donde procede el chi del cuerpo humano es el del chi congénito, a través de los padres, conocido como el Xin Chi, o también Som Chi, como veremos tiene diferentes acepciones. O sea, la formación del chi se debe a 3 fuentes. La primera, que es la que estamos citando ahora, que es el chi congénito, el chi que aportaron nuestros padres a la hora de la conjunción del óvulo y el espermatozoide, y ese intercambio de fuerzas, esa explosión que hubo en el momento que se dio la fecundación del óvulo y se va desarrollando el embrión. Esa fuerza de energía que hay ahí es la primera fuente de energía que nosotros tenemos desde ese momento de la concepción, todo el desarrollo embrionario, todo el desarrollo del feto, cuando nacemos y hasta el último instante de nuestras vidas, está esa fuerza congénita que la hemos heredado de nuestros padres. Esta es la primera fuente, la fuerza fundamental del chi que nos permite la vida. La segunda fuente de chi, de energía, viene de los principios inmediatos de los alimentos. Cuando la persona come, ingiere el alimento, ese alimento que llega al estómago pasa por una serie de transformaciones y ese alimento que acaba de comer se transforma, siendo que es de base sólida, como un pan, como una papa o cualquier alimento que uno se lleva a la boca para alimentarse. Eso, en un proceso de transformaciones que comienzan en el estómago, se transforman en energía. O sea, pasan a ser de algo concreto a ser sutil como una energía. Esa energía se llama la energía del alimento, el Gu Chi. Esa es la segunda fuente de formas de chi que nos permiten la vida. Y la tercera fuente de formas de chi para que nos permiten vivir es el que proviene del aire puro, el oxígeno y la energía que captamos a través de los pulmones y que toma como uno de sus nombres que tiene el Qin Chi. O sea, tenemos ahora que
la formación del chi en un individuo tiene tres fuentes. Repito, la formación del chi de un individuo tiene tres principales fuentes. La ancestral proveniente de los padres, la que proviene de la energía que se extrae de los alimentos que comemos y de la que se extrae a partir del aire que respiramos. Esas tres fuentes de chi son las que nos permiten fundamentalmente la vida, que van a ser la base de todas las transformaciones y diversas transformaciones que va a ser el ser humano, la estructura, el organismo humano, en la medida que vaya desarrollándose y en la medida que va creciendo y en la medida que va evolucionando. Estas tres fuentes producen el chi a través de la acción conjunta de tres sistemas. O sea, esto se convierte en un sistema conjunto, estas tres fuentes de energía que van a permitir que se produzca el sustento de la fuerza y la energía que permite la vida. Estas tres fuentes conjuntamente, el pulmón transforma el chi del aire en qin chi. Coge el aire y lo transforma el pulmón en otra forma de energía llamada qin chi. El vaso y el estómago extraen de los alimentos los principios inmediatos y esas comidas que ha ingerido los transforma en energía, en una segunda fuente de energía, que es la energía del alimento, el wu chi. Y el riñón recibe y almacena el chi de los progenitores, el chi congénito, y lo transforma en qin chi o esencia chi, que es la base fundamental de la vida de cualquier ser humano. Entonces, esto vamos a ir poco a poco adentrándonos a ver cómo es esta de la idea del chi, cómo se van transformando, qué funciones tiene y por supuesto tener claramente el concepto de esta fuerza, de esta energía por la importancia que tiene, así como la importancia de comprender el yin y el yang como fuerzas que provienen del Tao. También es importante saber y ir comprendiendo la naturaleza de esta fuerza, de este chi, porque cuando el chi se perturba, aparece la enfermedad. Cuando el chi se armoniza, se recobra la salud. Es importante tener el mayor conocimiento posible sobre la naturaleza, la naturaleza, el comportamiento y cómo se va gestando estas diversas formas de chi y de energía, porque eso va a depender de hacer un buen trabajo de prevención y por supuesto de saber entender qué hacer con ese chi, qué hacer con esa energía cuando se haya alterado y haya producido la enfermedad en un individuo. Otra manera de ver cómo están estructuradas, en todo caso organizadas estas energías, es que estas tres fuentes que producen, estas tres fuentes de energía que hacen viable y posible que el ser humano viva, también las podremos clasificar en dos categorías. Las categorías de chi congénito o las energías hereditarias y el chi adquirido o las energías adquiridas. Las primeras, las energías hereditarias, obviamente son aquellas que hemos heredado, que heredamos de nuestros padres y que heredamos de la especie. Entonces destacan fundamentalmente dos tipos de energía hereditaria. La primera es la energía yuan, la energía de la especie. O sea, hay una energía, un tipo de chi, que es común a toda la especie humana, por ejemplo. Toda la especie humana está fundamentada y basada en un solo soporte, es la energía yuan, que es común a todos los seres humanos, como especie. Y tenemos la energía son, que es la energía de la raza, o sea, la que marca las características que heredamos directamente de nuestros ancestros y de nuestros padres, y que hacen pues que tengamos las particularidades o los rasgos étnicos o de raza que cada ser humano tiene. Entonces, por una parte, las energías hereditarias están compuestas por la energía yuan, que corresponde a la de la especie, común para toda la especie humana, y la energía son, que es la energía hereditaria propiamente dicha, congénita, cromosómica, y donde el ADN se transmite de los ancestros, de los padres, y así sucesivamente hacia las generaciones que puedan estar viniendo. Entonces, teniendo esta forma de ver las energías, vamos a comenzar a verlo desde ese punto de vista. Dos grupos, energías hereditarias, la energía yuan de especie, la energía son de raza o cromosómica, y las energías adquiridas que vamos a reseñar a continuación.
Una manera de establecer, por ejemplo, las energías adquiridas y las energías hereditarias, la tradición sostiene que existe el chi del cielo anterior y el chi del cielo posterior. El chi del cielo anterior son las energías hereditarias y el chi del cielo posterior son las energías adquiridas. Entonces vamos a comenzar por ver las energías hereditarias. Tenemos la energía Yuan Chi, la energía, como ya lo he dicho, que corresponde y es común a toda la especie humana, y la energía Song Chi, que ya depende del aporte cromosómico, el aporte genético que heredamos de nuestros padres. Entonces tendríamos en el cielo anterior como energías hereditarias, primero la energía Yuan de especie y segundo la energía Song de raza. Para poder entender un poco más este proceso e integrarlo con lo que hemos visto inclusive en la clase pasada con respecto al Yin y el Yang, con respecto al Tao, vamos a hacer cómo es que se van desarrollando todas estas energías, por ejemplo, hereditarias, las energías Son Chi. Entonces, en la formación de la energía ancestral, o Son Chi o Shin, como vemos en el cuadro y en esta gráfica, nos expresa una alquimia, y esa alquimia es la alquimia del embrión. En la parte superior de la imagen está el ideograma de Chi, pero el Chi como principio rector, el Chi como origen, el Chi como unidad, como una unidad singular, el principio de donde se originan todas las cosas, está representado en ese diagrama de la parte superior donde dice el Chi. Como recordarán en la clase pasada, cuando hablamos del Tao como una fuerza, el Tao se bipolariza. Entonces el uno, esa primera fuerza que da origen a todo, se bipolariza y da como origen el 2, el 2 al 3 y el 3 a todo lo que existe. Entonces el origen está en el 1, en esa dimensión de ese principio directo, de ese principio de fuerza que crea todo el universo y todo el proceso de la creación. Está en el origen, en el 1, en el chi primigenio, como lo vemos ahí. Como ese chi primigenio es el que da continuidad, el que le da desarrollo a todas las cosas que existen, entonces le da desarrollo y continuidad también al ser humano. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se comienza a expresar esa bipolarización para que se desarrolle un ser humano? A partir del espermatozoide y el óvulo. Cuando el óvulo fecunda el espermatozoide, se desarrolla la vida. El espermatozoide está expresado como cualidad yang y el óvulo como cualidad yin. Entonces, el 1, ese es el origen. El 2 es la bipolarización que da el espermatozoide y el óvulo al ser fecundado por el espermatozoide, dando la bipolarización o la fase 2. Luego viene la dinamización. La dinamización de esa energía cuando comienza esa eclosión de ambas células, es el espermatozoide y el óvulo, a multiplicarse. Hay un movimiento, una dinamización que comienza a desarrollar ese proceso bipolar del espermatozoide y del óvulo fecundado. A partir de ello y a partir de ese movimiento y ese dinamismo que se da a partir de la concepción por el óvulo y el espermatozoide, se da la transformación, se da el desarrollo de los 10.000 seres, de todos los trillones que constituyen nuestro organismo, se desarrollan a partir de este principio. O sea, hay un principio rector, un principio origen, una fuerza que se llama el chi, que permite que el espermatozoide y el óvulo encarnen de alguna manera, expresen esa bipolarización del yang y el yin, dándose un dinamismo que luego se transforma en trillones de células constituyendo un ser humano. O sea, como vemos en el desarrollo y en la génesis de un ser humano, está expresado el 1, el yin y el yang, la dinamización y la transformación que permite el desarrollo de todas las células que componen la estructura del ser humano y hacen viable la vida. Entonces, todo este proceso que se ha ido desarrollando a partir del chi y desarrollándose toda esa energía esa energía de la raza, esa energía que nos va a acompañar en nuestro genoma a lo largo de toda la vida y llevando dentro de nosotros mismos toda esa información y esa carga genética que heredamos de nuestros padres y que es la energía Son Chi,
se desarrollan a partir de ello las esencias llamadas del cielo anterior. Estas esencias es la que está presente en el feto en su desarrollo. El feto en su desarrollo no tiene una actividad fisiológica independiente, y es esta esencia producida en el cielo anterior que permite que se vaya desarrollando el feto, que se vaya creciendo hasta llegar a su culminación para que esté listo para que la persona nazca. Esta energía hereditaria determina la vitalidad, fuerza y constitución física de una persona. Hace que cada individuo sea único. El sello personal, el sello particular, el sello individual de cada persona está denotando, está expresando la esencia del cielo anterior, que es la conjunción de las esencias de los padres. Esta esencia es muy difícil influir en ella a lo largo de la vida adulta. O sea, generalmente nosotros es como que estuviésemos marcados con una información que heredamos de nuestros padres, y es muy difícil cambiar o influir directamente en ella cuando ya uno es adulto. Sencillamente las cosas se desarrollan tal como se han heredado. Sí puede ser afectada positivamente, en el sentido de que en la medida que tenga yo un estilo de vida saludable, una nutrición y una alimentación también saludable, entonces eso puede influir y puede afectar positivamente a esa energía para mantenerla en el mejor estado. 1. Es favorable para la esencia de la cual estamos hablando que haya un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y es también favorable adoptar disciplinas y ejercicios como el Qigong, como el Tai Chi, como el yoga, cosas que permitan que esta esencia o que esta energía hereditaria y esta esencia permanezcan en el mejor estado de salud. Los chinos antiguos dicen que si el día tiene 24 horas, si lo dividimos estas 24 horas en 3, pues tendríamos que organizar nuestra vida de la siguiente manera: 8 horas para la actividad, para el trabajo, para la labor, 8 horas para el descanso y 8 horas para el ocio, para el esparcimiento, para la contemplación. Es lo que sostienen los chinos, ¿no? Entonces, teniendo una vida equilibrada, teniendo un buen estilo de vida en el cual equilibramos el trabajo y el descanso y también el disfrute, el ocio, la contemplación, va a ser muy favorable conjuntamente si adoptamos una práctica como el Tai Chi, como el Qigong, va a ser muy favorable para mantener en buenas condiciones las energías hereditarias o la energía Son Chi. Las energías del cielo posterior se reconocen como las energías adquiridas. Estas energías adquiridas se desarrollan a partir del nacimiento. Cuando ya el individuo deja de tener una existencia dependiente de los procesos intrauterinos, y en el momento que nace, el niño comienza a respirar y comienza a alimentarse primero del calostro de la madre hasta que éste se transforma en leche materna y el aire que respira. Cuando el ser humano respira y comienza a ingerir nutrición por su propia boca, entonces a partir de esos aportes, respiración y alimento, esos dos aportes se transforman en energías y producen las energías del cielo posterior o las energías adquiridas. Estas energías adquiridas fundamentalmente están divididas en dos: la energía Ron Chi o Yon Chi, también lo van a encontrar así escrita en algunos libros, que es la energía nutricia, y la energía Wei Chi o energía defensiva. Entonces, estas dos energías que son de aporte, estas dos energías que son adquiridas porque se adquieren a partir del nacimiento y luego a lo largo de la vida por la nutrición que se gesta a través de la respiración y el alimento, y a partir de las transformaciones que desarrollan una energía defensiva, es que ya tenemos las dos energías adquiridas que van a ser necesarias para la supervivencia. Entonces, para recapitular un poco, hemos tenido dividido en dos categorías las energías que sostienen y que son las que constituyen las fuentes de energía que permiten no solamente el nacimiento, el desarrollo, sino todo el tiempo de vida que pueda tener un ser humano, en dos categorías: las energías adquiridas
que están la energía yuan de especie, la energía son de raza, la cromosómica, luego estamos viendo las energías adquiridas, que son la energía nutricia, que te viene de los aportes del alimento y del aire y del oxígeno que se respira, y de las energías defensivas que se generan y que responden a los eventos que pueden hacer daño a la estructura, desarrollando todo un mecanismo de defensa y de protección del medio y de otros aspectos que puedan afectar y amenazar la integridad física. Dentro de las energías o de los chi que se producen en la categoría de energías adquiridas, destaca por supuesto el chi de los alimentos. El chi de los alimentos se le conoce como gu chi, gu cereal, chi energía procedente de los alimentos. Esto quiere decir, el alimento que comemos, desde el momento que tomamos leche y todo el alimento que nosotros podamos adoptar a lo largo de la vida, el alimento entra al estómago y es descompuesto y madurado para luego ser transformado en chi de los alimentos. O sea, el estómago hace un proceso partiendo de los nutrientes, partiendo del alimento que ingerimos, y cuando llega al estómago comienza un proceso de degradación, de digestión y de transformación en que ese alimento, esa estructura alimentaria, se transforma en una forma de energía. Y esa energía transformada se dirige al vaso páncreas para ser transformado finalmente en energía del alimento. O sea, en otras palabras, cuando yo como un alimento, llega al estómago, este alimento se transforma en energía, esta energía va hacia el vaso y eso, el vaso lo transforma en energía del alimento. Cuando la energía está en este proceso, aún no está en un estado utilizable por el organismo. Porque desde el Xiao medio, eso lo vamos a ver en el transcurso del desarrollo de este curso, vamos a ver que, por ejemplo, de la actividad del estómago y el vaso se genera una función llamada el triple recalentador o el Xiao medio o la caldera media, el fogón central, son los nombres que tienen, la actividad que hacen las transformaciones del estómago y el vaso. Dice, desde esa actividad que se encuentra aquí en la zona del estómago, el chi de los alimentos asciende al pecho para combinarse con el aire y formar el chi nutricio. O sea, vamos a hacer una recapitulación. El ser humano se alimenta. El alimento lo ingiere por la boca y llega al estómago. En el estómago ese alimento se transforma. Principalmente se transforma en 3 sustancias. Ahora nos corresponde ver una de esas sustancias que transforma el estómago. Una de esas sustancias que transforma el estómago, una de esas energías como producto del alimento que transforma el estómago, va hacia el vaso. Esa energía que llega del estómago al vaso, el vaso lo transforma en otro tipo de energía. Esa energía que transforma el vaso, ese trabajo final que hace el vaso con los aportes que viene del estómago, se llama gu chi, o sea, energía del alimento. Esa energía elaborada a partir de los nutrientes y del alimento desde el estómago hacia el vaso, asciende como vapor o como energía hacia los pulmones. El pulmón recibe el aire, transforma el aire, ese aire en energía, y esa energía procedente de la transformación que hace el pulmón con el componente del aire, conjuntamente con la energía que ha recibido del vaso como energía del alimento, se conjuntan y se transforman a su vez en una energía llamada energía nutricia, o chi nutricio, o ron chi, o yon chi. Por ejemplo, cuando asciende al pulmón, el pulmón en sí mismo transforma energía. Esa energía es el chi torácico que se conoce. El son chi, el gran chi, el da chi que se le conoce. El pulmón tiene a su vez la facultad de transformar una energía cuyas principales funciones son de alimentar al corazón y a los propios pulmones. O sea, ya estamos hablando de otra forma de energía. O sea, digamos, en los pulmones
transforman energía, una forma de energía, para que al juntarse con la energía procedente de los alimentos y por la transformación del vaso, desarrolle el chi nutritivo. Por otra parte, los pulmones, por otra parte, desarrollan una energía que alimenta al corazón y a los pulmones. O sea, eso quiere decir que al alimentarlos favorece la función pulmonar y la función cardíaca. Hace que el pulmón controle el chi y la respiración. O sea, si no hubiese esa transformación a ese nivel, no se podría controlar el chi, la energía del pulmón, ni mucho menos podríamos controlar el proceso respiratorio. Y en cuanto a la función del corazón, la de gobernar la sangre y los vasos sanguíneos. O sea, en el centro del pecho, ¿ya? Y gracias a la actividad de los pulmones se puede desarrollar energía de aporte para el propio pulmón, energía de aporte para mantener el proceso de la respiración, energía de aporte para que funcione el corazón y gobierne la sangre y se distribuya adecuadamente en los vasos sanguíneos. Además, esa energía del pecho controla el habla y la fuerza de la voz. De esa manera, cuando ese chi está muy agotada, la voz se debilita y además dificulta el habla. Además, esa energía central que se produce en el pecho, llamada Qin Chi o Tong Chi también se le llama, permite la circulación de la sangre hacia las extremidades. O sea, es la fuerza que permite que la sangre vaya a todas las extremidades del cuerpo. Vamos a ver ahora un poquito sobre el chi nutritivo, el yon chi o el ron chi. ¿Qué es el chi nutritivo? Acuérdense que el chi nutritivo es el resultante de la energía producida y transformada a través del alimento, por el alimento, y el chi aportado desde las transformaciones que hace el pulmón con el aporte del oxígeno. O sea, mejor dicho, energía del alimento procedente de lo que comemos y energía del oxígeno a través del aire que capta los pulmones. Tenemos el chi nutritivo, el chi nutricio o ron chi o yin chi. ¿Qué funciones cumple esta energía como chi nutritivo o ron chi? Tiene la función de alimentar los órganos internos de todo el cuerpo. O sea, cada órgano interno necesita un aporte de energía para producir su funcionamiento. Para producir su funcionamiento no solamente fisiológico, sino permitir su funcionamiento de transformaciones de energía. El hígado, por ejemplo, es un órgano. Ese órgano necesita una energía, una nutrición, una energía que le permita hacer los procesos metabólicos y cumplir con todas las funciones inherentes al hígado. Pero también va a ser el fundamento y la base para que el propio hígado transforme todas las energías que produce el hígado y que van a servir para extenderse a una cantidad de funciones que vamos a ver a lo largo del curso en otras clases. El chi nutritivo obviamente se relaciona con la sangre y fluye y con ella en los vasos sanguíneos y en los canales. O sea, es una energía que fluye con la sangre y fluye en los canales de energía fundamentalmente. Es el chi que se activa al insertar una aguja de acupuntura. Es el chi que va por los meridianos, por ejemplo, del hígado, del estómago, del corazón, que alimenta todos los meridianos y en los cuales están los puntos que el acupuntor estimula a través de las agujas de acupuntura. Ese chi es el chi nutricio, es el chi proveniente de la energía del alimento y proveniente de la energía del aire que respiramos y que aporta las transformaciones que hace el pulmón. Esta energía es la que pone en funcionamiento todo el desarrollo y el movimiento funcional de la energía que discurre en todos los meridianos. Como cuando vemos este esquema, ¿qué es lo que hace? Vamos a repetir un poco y avanzar un poco más en el desarrollo y la visión de la energía nutricia. ¿Qué es el desarrollo de la energía nutricia? Que, como ya hemos dicho, parte de la actividad del estómago y el vaso y los pulmones. Esta formación de la energía nutricia, que es la energía RON o la energía YON, la van a encontrar comúnmente con esos nombres, se produce mediante una glucólisis aeróbica externa.
¿Cómo se produce esta glucólisis aeróbica externa? Voy a ser redundante porque esto es muy importante tener este proceso en cuenta, porque eso depende mucho, de esto depende mucho la salud, la comprensión de estos procesos de transformación de energía nos van a servir tanto para el diagnóstico como para establecer un tratamiento. ¿Cómo es que se forma o se desarrolla una glucólisis aeróbica externa? Basado en el fundamento que acabo de decir anteriormente en relación a la energía del alimento y a la energía del aire. En este esquema vemos una columna, unos círculos que están en la columna izquierda, hacia el lado de la guía, donde está representado en la parte superior el alimento. El alimento es captado luego por el estómago, en la segunda círculo inferior, y este a su vez transforma una energía que se va a descomponer en tres sustancias. Obviamente esto es más amplio, o sea, cuando veamos la energética, cuando vayamos avanzando en el curso y veamos la energética, vamos a ver que en el estómago se producen más cosas, pero ahora nos corresponde hablar de la energía nutricia. O sea, el alimento va hacia el estómago transforma tres sustancias, una energía libre que va hacia una función llamada el maestro del corazón, un quimo, una sustancia más concreta que va hacia el intestino delgado, y una energía que sale en forma de vapor, que es la transformación que ha hecho el estómago y que aporta hacia el vaso, para que el vaso a su vez transforme esa energía proveniente del estómago, lo transforme en energía del alimento. El vaso a su vez, al recibir esa energía del alimento, lo transforma en tres formas de chi o de energías. Una energía libre, que va de aporte a la función del maestro corazón, una sustancia que se desarrolla en el vaso páncreas y que es la insulina, y otra energía muy sutil que asciende o va hacia los pulmones para que conjuntamente con el oxígeno que reciben los pulmones, ésta se transforme en una energía llamada energía nutricia. El pulmón, al recibir el aire, transforma energía, recibe la energía del vaso, la energía del alimento, y esto a su vez se transforma en energía de nutricia o energía ROM o energía YOM. En este proceso, cuando ya el pulmón tiene transformada esa energía como un producto llamado energía nutricia, esa energía nutricia va directamente a los meridianos para alimentar y nutrir los meridianos, y estos a su vez nutran las estructuras orgánicas para que estas a su vez también transformen energía. O sea, le llega al pulmón aire y este se transforma en energía nutricia con el aporte de la energía de los alimentos. Estos van hacia el meridiano, otra parte sale como CO2 y otra parte sale como agua. O sea, el pulmón transforma energía y transforma muchas energías, entre ellas la energía nutricia que va a los meridianos, la transforma agua que va a toda la estructura y elimina CO2 hacia el exterior. Todo este proceso se le llama glucólisis aeróbica externa, en la cual se producen todas estas variables de energía, cuya principal probablemente consecuencia es la energía nutricia. Espero que esta explicación, que la vamos a ir inclusive repitiendo y viendo de muchos aspectos para poderla incorporar, integrar, va a ser muy importante que se vaya aprendiendo. Este es un primer esquema de esa glucólisis aeróbica externa que produce todos los enlaces que van a producir en conclusión van a producir la energía nutricia en el organismo. Así que esto, por favor, ténganlo en cuenta, échenle un estudio, pregunten, hagan las preguntas pertinentes con respecto a esto, porque de entender estos procesos va a ser muy beneficioso para poder desarrollar un curso que nos permita tener una visión y un conocimiento y unas destrezas que nos permitan hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento con los pacientes. Obviamente esto que estamos hasta ahora haciendo es presentando de manera general las formaciones de todas estas energías que se van desarrollando a partir de esa primera fuerza, de ese soplo
llamado chi, y que ya se desarrolla en el ser humano en una serie de transformaciones que le permiten cumplir la función que cumple y existir y vivir en este planeta. Veamos ahora el chi defensivo, la energía wei, la energía defensiva. Para entender un poco estos mecanismos, es fundamental para toda entidad viva, no solamente la especie humana, toda entidad viva, contar con dos recursos muy importantes para su existencia. Y esto es la nutrición y la defensa. Toda entidad viva necesita nutrición, pero a la vez necesita un mecanismo que le proteja y le defienda de amenazas que puedan haber y que puedan poner en peligro su integridad. Entonces lo que hemos visto, la reseña que hemos visto hasta hace un momento de la reseña del desarrollo de la energía nutricia. Ahora vamos a ver la energía defensiva. Si una entidad viva, pongamos como estamos viendo el ser humano ahora, no tuviese un nivel de nutrición, no sería viable, no podría existir. El ser humano necesita nutrirse para poder crecer y desarrollarse. Si nos quedáramos sin mecanismos defensivos o de defensa, inmunológicos y antipatógenos, tampoco seríamos viables, porque estaríamos a expensas del desarrollo de innumerables afecciones que no nos permitirían seguir viviendo. Por lo tanto, el chi defensivo, la wei chi, es muy importante conjuntamente con la energía nutricia para la supervivencia, para el desarrollo de la vida. Entonces, el chi defensivo, el wei chi, en cierta medida tiene un significado y una función, y esta es la de defender y la de proteger al ser humano. Esta energía fluye por las capas externas del cuerpo, se involucra sobre todo haciendo como una coraza, como un escudo, como una coraza, como una malla energética en todo el organismo, y hace una homeostasia con el medio, una relación armónica entre lo que es lo externo con lo que es lo interno en la estructura del ser humano. Se encuentra en el exterior, habitualmente camina en el exterior y protege de los factores patógenos externos. Por ejemplo, protege del frío, del calor, de la humedad, de la sequedad y del viento, que son variables climáticas que se dan a lo largo de las estaciones y que si no se tuviesen esos mecanismos, un frío de invierno, un viento de primavera, una humedad, al ser recepcionada por el organismo, esta penetraría con fuerza y haciéndole daño primero a las estructuras superficiales y luego hasta alcanzar el interior y afectar los órganos. Este chi defensivo calienta el organismo, humedece y alimenta parcialmente la piel y los músculos. Parcialmente porque el alimentar la piel y humedecerla también es función del pulmón, pero el chi defensivo, el wei chi, participa en este proceso de calentar, humedecer y alimentar la piel y los músculos. Tiene la facultad de ajustar la apertura y el cierre de los poros. O sea, los poros se cierran y se abren. Hay un cierre, un cerrar y abrir los poros. Entonces los poros se dilatan. Cuando, por ejemplo, hay una energía externa que ha ingresado, los poros se dilatan, la persona suda y se expulsa la energía perversa que ha invadido las capas externas del organismo. Y también, ante la amenaza del ingreso de alguna de estas energías o de alguna de estas climas, también cierra los poros para no permitir su entrada. Tiene una función también de regular la temperatura corporal. Circula fuera de los canales en la piel y los músculos, o sea, no solamente fluye a nivel de una vía concreta, sino que está por fuera de los canales, inmiscuyéndose en toda la totalidad, como un entramado que se genera en la superficie del cuerpo para defenderlo. En este esquema, por ejemplo, vamos a hacer una breve reseña de la formación de esta energía wei, para que tengan ustedes una idea, teniendo en cuenta que más adelante vamos a desarrollar esto en profundidad. ¿Cómo se forma esta energía wei según este cuadro? Si hay algo común en el desarrollo de la energía nutricia y de la energía wei defensiva, es que ambas comienzan en el estómago.
como vemos en esta gráfica, un poquito más compleja. Arriba, en la parte, en el nivel 1, esto está numerado en siete fases. La energía Wei, la energía defensiva, se forma a lo largo de siete fases, 7 etapas, 7 procesos de refinación de esa energía para producir finalmente la energía defensiva. El proceso comienza, el primer paso para transformar energía defensiva comienza igualmente como la energía nutricia comienza en el estómago. En el estómago se producen, como hemos visto en la gráfica anterior, 3 sustancias. Una sustancia que va a la función del nuestro corazón, una que va al vaso, que sigue la ruta hacia el pulmón para hacer la energía nutricia, que hemos visto anteriormente, y una sustancia que desciende en forma de quimo hacia el intestino delgado. Esa sustancia que va hacia el intestino delgado es la segunda etapa. Ese quimo, esa sustancia que va al intestino delgado, el intestino delgado la transforma. Y esa transformación la envía en una tercera etapa hacia el intestino grueso, que a su vez transforma ese producto que viene del intestino delgado, también lo va transformando y va enviando, en este caso el intestino delgado manda hacia el intestino, hacia el riñón, y el intestino grueso también hacia el riñón, las transformaciones de energía que ha hecho, y el riñón a su vez desciende la transformación que ha hecho hacia la vejiga, y estos a su vez, riñón y vejiga en un sexto y séptimo paso, pasan al hígado y a la vesícula biliar, y en el sexto paso el hígado transforma energía defensiva interna, y en el séptimo paso la vesícula biliar termina de transformar energía defensiva externa. Entonces, esto entiendo que de momento se va a ver, se ve un poquito complicado para entenderlo, lo vamos a seguir estudiando, pero lo que quiero que quede entendido es la idea cómo se transforman las energías, cómo para obtener una energía determinada pasa por un proceso de varias etapas de transformación. Un símil interesante que se puede dar en este caso, sobre todo en el caso de la formación de la energía Wei, es como el petróleo. Cuando se encuentra petróleo en las perforaciones, el petróleo sale pues en su estado natural, sale como una brea negra. Pero ese petróleo tan denso que sale cuando han encontrado una perforación, pasa por una serie de procesos. O sea, va a refinerías y va siendo refinado y se va consiguiendo el diésel, se consigue la gasolina de los diferentes octanos, hasta llegar inclusive a obtener gas. O sea, a partir del petróleo que se encuentra en las entrañas de la tierra, el ser humano lo lleva a las refinerías y en procesos, porque va por etapas, va transformándose en petróleo, querosene, gasolina, lubricantes, gas, toda una serie de productos van saliendo en la medida que va pasando por etapas de refinamiento o de refinación. Igual ocurre, o en todo caso es similar, ocurre en el proceso de las energías defensivas. Cada paso es como si pasara por una refinería. O sea, primero va al estómago, pasa por una etapa de transformación, se refina, pasa al intestino delgado, se transforma, se refina, pasa al intestino grueso y simultáneamente intestino delgado y grueso mandan esa transformación a los riñones, el riñón transforma en un cuarto paso, pasa en un quinto paso a la vejiga, el vejiga sigue como transformándose, o sea, como si pasara cada vez mayores refinaciones o refinamientos, hasta alcanzar la sexta y séptima etapa, en la cual en la sexta el hígado transforma todos esos productos que vienen siendo refinados anteriormente, produce energía defensiva endógena, interna, que está generalmente muy vinculada al nivel psíquico, cosa que veremos más adelante, ¿no? Y la energía defensiva externa, que es la que nos protege del exterior, que se termina de transformar en una séptima etapa llamada Wei endógeno, exógeno o Wei externo, que nos va a permitir defendernos de las amenazas que podamos tener del exterior. Este proceso,
como les repito, lo vamos a ir estudiando y estudiando, porque también igualmente que hemos hecho con el anterior, en relación a la energía nutricia, es importante conocer todos estos procesos para poder entender cómo funcionan las energías, qué elementos están en el proceso de transformación, para poder conocer detalladamente esas vías, esos caminos, y podamos entender en qué momento, en qué parte la energía comienza a fallar, en qué transformador ha comenzado a tener dificultades, y poder con ello llegar a un diagnóstico y aplicar un tratamiento que conlleve la corrección de ese desequilibrio y de esa función, y así recuperar la función, en este caso de la energía defensiva, o la función de la energía nutricia, para poder tener una buena salud. Otra energía que se transforma, tengamos en cuenta que cuando hablamos de energía transformada estamos hablando de chi, de una forma de chi. Otra energía que se transforma es la energía psíquica. La llamamos la energía psíquica, la energía psicoespiritual, el espíritu inclusive le llaman, el Shen. Así es, el Shen Chi, que es la energía psíquica. El Shen es la energía resultante de la combinación del Yin Shen, o de la personalidad esencial. Es la unión de Shon con el conjunto de todos los Chi y el Chi específico de cada órgano. Vamos a explicar un poco lo que dice la reseña en la diapositiva. Primero, dice, el Shen es el producto o la resultante de la energía y de la combinación de las energías Shin y Shen, el Yin Shen. ¿Qué es el Yin Shen? El Yin Shen, el Yin propiamente dicho, está relacionado a la energía básica, basal y hereditaria que está almacenada en los riñones. Y el Shen es la energía que se produce en relación a la energética del corazón. Riñón y corazón hacen una unidad de energías llamada, o un plano de energía llamada Shaoyin. Ese plano de energía llamado Shaoyin está integrado por el riñón y el corazón. El meridiano del riñón y el corazón unidos hacen esa unidad de energía llamada Shaoyin. O sea, la energía básica, ancestral y fundamental de un individuo que está atesorada y almacenada en el riñón, conjuntamente con el espíritu del corazón. O sea, es el desarrollo de la esencia, el Yin, y el Shen, el espíritu. La esencia y el espíritu conjuntados en una sola unidad, que proviene del agua y el fuego. De la alquimia del agua y el fuego se desarrolla la vida. De esa identidad única e irrepetible que tenemos en las heredadas por estas energías hereditarias que hemos hablado antes, esas esencias que donde está la información más auténtica de un individuo, lo que él realmente es y que está en el agua, en los riñones, el Yin, la esencia, hacen una unidad funcional con el espíritu del corazón. O sea, la identidad del ser humano podríamos decir que está en ese eje. Yin, esencia, Shen, espíritu. Cuando la esencia se conjunta con el espíritu, es el Yin, Shen. Entonces, el Shen es la energía resultante de la combinación de ambas energías, de las esencias del riñón y de la energía que desarrolla el corazón. Es lo que, en definitiva, ambas esencias, tanto el Yin del agua, del riñón, como el Shen como espíritu del corazón, conjuntamente ambas producen la personalidad esencial de un individuo, las características propias de una persona, las características que identifican a cualquier ser humano como sello personal, como sello individual. El Shen entonces es la resultante de esas energías, de la energía del agua y de la energía del fuego, la energía que se atesora como esencia en los riñones y de la energía
proveniente y que desarrolla el corazón. La unión del son, de la energía ancestral, con el conjunto de todos los chi, o sea, de todos los chi que desarrolla no solamente ese eje, sino todos los órganos, el conjunto de todos esos chi específico de cada órgano, o sea, vamos a aclarar un poco esto. Cada órgano genera y transforma y crea un determinado chi, una determinada energía que es propio. Los riñones generan el chi renal, el hígado el chi hepático, el corazón el chi cardiovascular o coronario, el vaso páncreas el chi pancreático y el pulmón el chi pulmonar. Bueno, todos estos chi específicos de cada órgano hacen un conjunto de chis que es conjuntamente, además con el ginseng, o sea, con el agua y el fuego, desarrollan todo ese componente llamado el shen de la persona, el psiquismo propiamente dicho de la persona. Este aspecto del shen está muy vinculado a la teoría de los tres tesoros. Es una teoría que en su momento la iremos desarrollando con más detenimiento. Todavía nos faltan algunos elementos que ir conjuntando para ir articulando una perspectiva de lo que es la medicina tradicional china y sobre todo de su energética. Entonces, el Shen, desde el punto de vista de los tres tesoros, se vincula a la esencia y al chi que producen los órganos. O sea, la esencia y el chi son la base material de la mente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense ustedes, la esencia, refiriéndose a esa esencia basal, a esa sustancia basal que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros padres, y el chi, o sea, lo que elabora todos nuestros órganos, partiendo inclusive de esa energía nutricia, de esa energía ROM, que permite que tengan nutrición los meridianos y tengan la suficiente asistencia todos los órganos para producir sus metabolismos y sus transformaciones. La esencia y el chi son la base material de la mente. O sea, en este sentido, está dándonos una pista muy importante con respecto al psiquismo y que de alguna manera nos presenta una visión muy amplificada para entender la conducta humana, para entender el contexto espiritual y mental de un individuo. Vean ustedes, dice, la esencia y el chi son la base material de la mente. O sea, la mente en el sentido de una mente armónica, de una mente saludable, va a depender de la esencia basal heredada de los padres y va a depender también de los mecanismos nutricionales con los cuales el alimento, tanto del alimento de la comida como el alimento del aire, se transformen adecuadamente para brindar una nutrición importante al organismo. O sea, hace sentido muy importante porque el aspecto de la mente también va a tener, o sea, la conducta, los rasgos de la personalidad que nosotros podamos tener, van a estar muy vinculados también a aspectos que tenían nuestros ancestros, nuestros padres. Y si lo vemos también desde el punto de vista del chi, necesitamos también tocar la parte de la nutrición. O sea, tanto la nutrición como la herencia genética influyen y son base y soporte material de la mente. O sea, nosotros podemos influir en la mente a través de los órganos, a través de la nutrición y a través de la herencia congénita. Pero asimismo también podemos influir en las esencias y herencias congénitas, como también en el funcionalismo del chi, con un cambio de actitud a nivel de la mente. Porque tanto la esencia, la energía que elaboran los órganos que componen la nutrición y la defensa, y el shen son tres formas de chi que están íntimamente vinculados. Son las tres sustancias físicas y psíquicas fundamentales del ser humano. Como en algún momento lo expresamos en la medicina, en la filosofía, inclusive de la filosofía oriental, no hay una diferencia ni una separación entre el concepto de materia y espíritu o energía-materia. Hemos visto que es un solo continuo. Y en ese solo continuo lo que hay son grados de manifestación. El chi en definitiva, la esencia, el yin, en definitiva es una forma de chi.
al que le estamos llamando chi en estos momentos es la energía que producen los órganos a partir de los nutrientes y el aire que se respira. Y el shen es una energía que está relacionada a la mente, al espíritu, a la conducta, a la personalidad. Todo eso es una sola fuerza que es el chi en diversas formas de expresión. Una mente, el shen, saludable, depende de la fortaleza de la esencia que está almacenada en el riñón. O sea, de esa fuerza que hemos heredado y que está almacenada en el riñón, depende de tener una mente saludable. Y también del chi que se produce en el estómago y el vaso, o sea, la energía que se produce a partir de los alimentos. Por lo tanto, depende todo este criterio del cielo anterior y del cielo posterior. O sea, en el shen están involucrados las energías hereditarias, las ancestrales, las del cielo anterior, y también están involucradas las energías posteriores, las energías del cielo posterior, las esencias del cielo posterior o energías adquiridas. Si continuamos viendo desde esa perspectiva del Shen conjuntamente con la esencia, con el Jin y el Chi, vemos que se desarrollan a partir de una energía primaria. O sea, fundamentalmente se desarrollan de la energía Ron que va por los meridianos. O sea, la energía Ron que va por los meridianos se vincula directamente con la actividad transformadora de los órganos. Y los órganos, la medicina china sostiene que son entidades psicosomáticas, o sea, capaces de metabolizar, transformar y crear energía fisiológica, pero son capaces también de transformar energía psíquica, energía mental. O sea, los órganos desde el punto de vista de la medicina tradicional china son productores de psiquismo, son productores de Shen. Tema que por supuesto en su momento lo tocaremos con bastante amplitud. En estas tres columnas, por ejemplo, tenemos la columna de la esencia, del Jin, que es la esencia. O sea, habría que entender, entre otras cosas, de qué se encarga la esencia en nuestro organismo. En principio se encarga de la producción química. El Jin es esencia que heredamos cromosómicamente y que se asienta en los riñones, es la responsable de la producción química orgánica y es responsable de todos los procesos bioquímicos del organismo. Es la energía básica, es la energía elemental, la energía primaria. O sea, de la esencia va a depender nuestra bioquímica, nuestra química. El chi, en cambio, en el lado central, es una energía que transforma los órganos, que se crea a partir del metabolismo y la capacidad de transformación que tienen los órganos. Por lo tanto, es responsable de la nutrición tisular, es la que se proyecta en los tejidos, es la que el chi que se transforma en los órganos, es capaz de proyectarse, por ejemplo, desde el hígado hasta los tendones y los ojos, desde el riñón hasta los huesos, a las médulas, desde el pulmón hasta la piel. O sea, chi es la energía que se transforma en los órganos y que es capaz de proyectar hacia los demás tejidos del cuerpo según sus correspondencias orgánicas. Y el Shen, pues, es la mente, la energía de la personalidad, la que marca esas características muy propias del individuo desde el punto de vista del carácter. Este aspecto del Shen, obviamente, todo, como recalco nuevamente, tenemos acá que aclarar que todo esto que venimos haciendo desde la primera clase hasta el momento es prácticamente un recuento de todos aquellos aspectos que vamos a ir tomando y estudiando en profundidad. Ahora estamos en el tema de las energías. Hemos estado hablando de las energías ancestrales, las hereditarias, las adquiridas, el Shen, una serie de energías que hemos ido revisando hasta este momento y que en su momento vamos a necesitar ir estudiando con mayor profundidad una por una. En definitiva, las relaciones, o sea, la lista que hemos visto hasta el momento con respecto a las diversas formas de chi o las diversas formas de energía, ciertamente no son todas. Hay otras formas de energía que vamos a ir estudiando más adelante, pero que cobran sentido según la base de lo que estamos viendo ahora. Sin embargo, de todas las energías que es capaz de transformar el cuerpo humano, el organismo, hay una que destaca por su tremendísima importancia
para la supervivencia, la tremendísima importancia para que sea viable un ser humano y sobre todo la tremenda importancia que tiene esta energía en relación a constituirse una fuerza antipatógena que va a proteger al organismo tanto externa como internamente de cualquier amenaza que pueda tener. Entonces, esta energía que se elabora, que es de todas las que hemos reseñado y otras que todavía falta tocar, es la más importante de todas las energías que es capaz en la estructura orgánica de transformar, de crear y de metabolizar. Nos estamos refiriendo a la energía Shen Qi. Es, por decirlo así, la energía de todas las energías. Es la energía más importante que hay y que pueda producir el ser humano. Esta energía, el Shen Qi, es la energía que es creada por las energías Yuan de especie, Song de raza, Rong nutricia y Wei defensiva. O sea, todas las más importantes energías que transforma el ser humano, que están con él de forma hereditaria, como es la energía de la especie humana en este caso, la energía Song de los ancestros, la cromosómica, el ADN, la genética del ser humano, la energía Rong, la nutricia, que se transforma y se produce a partir de los alimentos y del aire que se respiran en esa glucólisis aeróbica externa, y la energía Wei, la defensiva, todas ellas en su conjunto son las que producen la energía Shen Qi. Estas se almacenan en el riñón llamado riñón energético o el riñón Yang, el Ming-Men. Todos estos conceptos de riñón Yang, riñón Yin, el Ming-Men los vamos a estudiar obviamente más adelante, pero toda esta energía, todo ese componente potentísimo que tiene los 4 ingredientes más importantes de la energía que transforma el ser humano, se conjuntan en una sola para producir un solo producto de tremenda potencia, tanto así que los energetistas de todos los tiempos le llaman el uranio biológico. O sea, es una energía de altísima calidad y de altísima potencia que es capaz de regenerar, de restaurar tejidos, es capaz de proteger al organismo, es capaz de dar la energía y la fuerza suficiente para la supervivencia de un ser humano. En definitiva, como bien lo dicen, es la energía de todas las energías, llamado también el Qi verdadero, el Qi correcto, el Qi recto. Todos esos nombres para dar a entender la importancia que tiene esta tremenda energía que se elabora en el organismo y que es importante y que vamos a ir viendo poco a poco y vamos a hacer un estudio muy importante a través de ellos. Esta energía antipatógena, esta energía de supervivencia, el Shen Qi, como les repito, está acumulada en una función llamada riñón energético o riñón Yang o Ming-Men, puerta de la vida, y constituye la fuerza antipatógena que asiste al organismo, que se mueve en el organismo. Todo eso lo transporta también el Qi en su segunda función, que es la función de transporte. Otra función del Qi es la contención, la capacidad de contener. Otra función es la capacidad de hacer ascender una energía, como también hacerla descender. También el Qi tiene la capacidad y cumple la función de proteger y de calentar. Entonces, vamos a hacer un breve repaso a estas funciones del Qi para ir teniendo ya una idea más concreta de las funciones de esa energía que venimos estudiando hace un momento. Comenzamos por la primera función del Qi, que es transformar. Por ejemplo, uno en la piel se envía a la superficie de la piel para aumentarla. El riñón a su vez, otro de abajo hacia arriba, otro de arriba hacia abajo.